Bueno, vamos a arrancar. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias también a María Pía y al Museo de la Lengua, que nos invitaron a participar en esta mesa en el marco de la muestra Casi lo mismo sobre traducción. Quiero agradecerle también a Adriana Joel, que es de la editorial Paradiso, que acompañó el libro con hermosas ideas de formato y de tapa. Y bueno, la idea es presentar este libro, traducir poesía, mapa rítmico, partitura y plataforma flotante. En la mesa, bueno, en el estrado de hoy, los encargados de presentar somos Walter Romero, María Celeste Cabré y Alejandra Viñolo. Y yo pensaba que de modo natural y sin pensarlo, la presentación se inclinó en cierto modo a la manera en que pensamos el formato del libro. Si ustedes se fijan en el índice, el libro se abre con una introducción y un ensayo y se cierra con un epílogo de Delfina Muschietti, y el resto de los ensayos se agruparon en dos movimientos. Un movimiento que llamamos Reflexiones y Experiencias de Traducción y otro movimiento que llamamos Mapas, Alcances y Proyecciones. Y este segundo movimiento, que es un movimiento más experimental de la práctica de traducción y de la reflexión sobre la traducción, si el primer movimiento abarcaba experiencias de traducción, la experiencia Beckett, la experiencia Mallarmé, la experiencia de los modernistas latinoamericanos, experiencias de poetas, traductores y reflexiones sobre esas experiencias. Este segundo movimiento, Mapas, Alcances y Proyecciones, imaginaba escrituras no tan ensayísticas, imaginaba proyecciones de las nociones y los conceptos sobre traducción que el grupo pensaba hacia otras artes, y de modo que la presentación se inclinó de modo natural hacia esas experiencias más experimentales. Así que Walter va a diagramar en vivo 325 apotegmas en torno a la práctica y poética de traducción, como despliegue del ensayo de su ensayo que incluimos en el libro. Celeste Cabré va a cantar algunos poemas traducciones, poniendo en escena las proyecciones entre el mapa rítmico y el canto, y Alejandra Viñolo va a bailar, poniendo en escena ya también las proyecciones del mapa rítmico en la danza. Y yo voy a hacer un marco general de presentación del texto, del libro, que es un libro que surge de un proyecto de investigación que dirigió, que imaginó y que conformó Delfina Muschietti, que es la directora del proyecto. Y en realidad son 4 proyectos, o sea que la investigación que llevamos adelante como grupo, digamos que tiene la continuidad a lo largo de casi 15 años de investigación. Y es, por otra parte, la continuación de un primer tomo que reunía ensayos que se llamó Traducir poesía, la tarea de repetir en otra lengua, y que es este libro, y que continúa en este libro que presentamos hoy, bueno, la línea de investigación sobre traducir poesía, pero que digamos, la traducción de poesía o el traducir poesía se confrontaba con otras insistencias que aparecían al pensar esa traducción. Y si yo pensaba cómo abarcar todos los ensayos del libro y dar cuenta de lo que fue la experiencia de investigación y algunos criterios o nociones que creaban en ese grupo Delfina Muschietti, como el concepto de mapa rítmico y partitura flotante, lo que me surgía era la aparición de una insistencia, de un pensamiento y una práctica que se da con otros. Entonces la traducción se piensa con otros en primer lugar porque la traducción es un pensamiento entre lenguas, y luego porque la traducción crece entre el pensamiento de la traducción y la práctica de la traducción, buscando un suelo común entre esos dos movimientos. Y ese pensar con otros a lo largo de esos 15 años de proyecto de investigación, un proyecto de investigación que se enmarcaba en
en el marco de los UBASIT de la Universidad de Buenos Aires, atravesó varios encuentros y contagios entre lo que era la poesía, las artes comparadas, la lingüística, la crítica, el lenguaje, el cuerpo, la palabra, la memoria, la cultura, los géneros, las texturas. Yo quería nombrar los títulos que llevó adelante el proyecto. Empezaba en 2001 a 2003 con el nombre de Poesía Traducción, se continuaba como Poesía y Traducción, Memoria, Cultura y Género en 2004 y 2007. Luego continuaba como Poesía y Traducción en las literaturas, los géneros y las artes comparadas en 2008 y 2010. Los alcances del mapa rítmico, Poesía y Traducción en la literatura y las artes comparadas fue el último proyecto de 2011 a 2014, cuyos ensayos de investigación se reflejan en este libro. Bueno, entonces decía que pensar la práctica de traducir poesía es también, como dice Muschietti en su ensayo, pensar la poesía. Y podemos ver que la traducción piensa con otros en todos los ensayos. Pensar con otros implica entonces pensar esos contagios entre poesía y teoría en una constelación teórica que Delfina proponía y que partía también, en cierto modo, de una idea muy linda que aparece en el ensayo de Delfina, que dice que con la velocidad de la poesía parece llegar antes y velozmente a ciertas verdades que luego la teoría desarrolla. Entonces, en esos contagios y en ese pensar con otros, la poesía no dejaba el espacio, no quedaba atrás de la teoría, sino que iba siempre proponiendo encuentros y abordajes de la traducción en su propia lengua. Entonces, traducir poesía, como decía recién, era pensar qué es la poesía, o pensar cómo habla la poesía, pensar cuáles son las insistencias que trabaja la poesía. Y la traducción piensa con otros en todos los textos, decía yo, y se me ocurría de una lectura del libro que la traducción piensa el lenguaje o dónde está la lengua y los hilos enunciativos o discursivos que tejen y destejen los sujetos, entre autotraducción, lengua materna o lengua del exilio, entre lengua ancilar y despalabra, como dice Lucas Margarit en su ensayo sobre la experiencia Beckett. Con Beckett, Margarit dice: las palabras se tornan una identidad vacilante en ese territorio donde se configuran las voces. La traducción, podemos decir entonces allí, se aloja en ese territorio sin identidades o de identidades vacilantes en el que se configuran las voces del poema o el texto. En otro ensayo, la traducción piensa los contagios y las políticas inherentes a esos contagios entre la poesía modernista y simbolismo, entre lenguas. Me refiero al texto de Rodrigo Caresani, donde da cuenta de esa experiencia de traducción de los modernistas, Darío, Martí, Herrera y Rising, quienes desafiaban a la teoría y a la crítica pensando, nos dice Caresani, en los contagios entre música, poesía y pintura. El texto de Caresani empezaba también con una frase de Martí que dice: traducir es transpensar, impensar. Y podemos pensar con el texto de Rodrigo que el traductor trabaja transpensando lo impensado del texto, del lenguaje. En otro ensayo del texto de este libro, Mallarmé piensa la traducción con el ritmo, con los nudos rítmicos y a partir de una zona de afectos en la que el significar se desliga de las políticas de versificación y del signo. Se trata de componer las rimas y componer los silencios, dice Mallarmé, y el traductor también tiene que poder traducir esa composición entre rimas y silencios. Mallarmé fue traductor de Poe y también decía que Poe había dado un sentido más puro a las palabras de la tribu. Se trata para un traductor de traducir esas palabras de la tribu. Pienso con el texto de Walter Romero que la traducción se piensa entre mapas como derivas, en las zonas invisibles de otras insistencias, entre los imposibles y los riesgos del traducir. También entre lenguas. Walter Romero diagrama, como les decía, esos 325 apotegmas en torno a la práctica y a la poética de la traducción, de los que ya nos hablará en unos momentos. Y la traducción también piensa con la memoria.
con la duración, piensa con la música y se piensa como un tarareo primitivo en el texto de Celeste Cabré, que también nos llevará a la escena esos procedimientos y esos experimentos. Creo que ella retoma una experiencia que ella había realizado en otra instancia Tomás Link de transcreación del poema y entre el poema y la música, pero en la experiencia de Cabré se propone las proyecciones de eso que Delfina llama plataforma flotante, a lo que me referiré brevemente en un momento, y ella trabaja con esas proyecciones de la plataforma flotante del poema hacia el canto y pensaba que si la lengua empieza como un balbuceo, que si nuestra primera lengua es esa lengua bárbara, Cabré imagina que el traductor y propone pensar qué pasaría si el traductor empieza por el tarareo, ¿no? Un tarareo de ese mapa rítmico, plataforma flotante, como composición de ese espacio primitivo o anterior al lenguaje y que da plataforma también para el aterrizaje de la traducción. Y finalmente también la traducción piensa con la danza, es lo que propone Alejandra Viñolo en su texto. Ella trabaja la noción, ella va a poner a prueba en cierto modo las nociones que el grupo crea y que el grupo se pregunta sobre traducción en la danza, ¿no? Va a poner a prueba estas nociones sobre la traducción para pensar el espacio de la danza. En cierto modo, hay una proyección de la traducción al cuerpo en ese sentido y lo que propone Alejandra es pensar el mapa rítmico en el solo de danza y con el verso proyectivo de Olson, que es un poeta norteamericano con el que también el grupo ha trabajado y que aparece traducido en nuestro primer tomo. Con el verso proyectivo de Olson, Alejandra piensa la danza proyectiva, la noción de danza proyectiva, que es un poco lo que despliega ella en su trabajo. Entonces, como decía, pensaba en abordar estas dinámicas o contagios en las epidermis del traducir a partir de esta insistencia que es este pensar con otros, que la traducción necesariamente llega a esa instancia de pensar con el lenguaje, de pensar con la poesía, de pensar con las proyecciones a otras artes, y que un poco fue el desafío del grupo y que fue un desafío que retomamos y que nos planteaba Delfina Muschietti. Entonces, en ese pensar en esos contagios que son afectos, aparecía en la lectura una cita que Delfina hace del poeta William Carlos Williams. Ahí se plantea que el movimiento de la poesía es intrínseco, ondulante, físico, más que de tipo literario. Y bueno, nos propusimos, creo, llevar la práctica de traducción a esa intimidad ondulante y física, sensible e intensiva que crea el texto con su lengua. El desafío era llegar a esa zona de intensidades, como les decía antes. Y bueno, si la traducción es pensar con otros, había no por eso significaba pensar desde un lugar común o desde el sentido común de la traducción. Entonces había, en cierto modo, que desmontar esos lugares comunes sobre la traducción para encontrar y afirmar un pensamiento y una práctica de traducción en común. Y lo primero que me parece, o sea, creo que fue un texto clave en el que el grupo hizo anclaje, en cierto modo, un texto de Walter Benjamin de 1923 que se convirtió en un texto inevitable para la traducción, que es la tarea del traductor. Este texto permitía desmontar algunos prejuicios, algunos sofismas sobre la traducción que se articulan en obviedades, como por ejemplo que no se puede traducir o que la traducción no será igual, que no es lo mismo, con ese juego de humor que plantea la muestra, casi lo mismo, la muestra sobre traducción que propuso el museo.
habría que desmontar ese sentido común sobre la traducción, había que desmontar la idea de que la traducción de poesía no es posible, porque la poesía es esa forma sublimada como forma en la que el sentido y la sonoridad están indisociablemente ligados, entonces parece que si no se logra lo mismo, no es lo mismo y no se puede. Había que desmontar entonces esos prejuicios de traducción que en general esconden procedimientos de hegemonía cultural y de etnocentrismo. Había que poder pensar la posibilidad de una teoría de traducción también, aun cuando toda traducción es una teoría de traducción y aun cuando en ese sentido no puede haber una teoría de traducción. Entonces había que pensar también esos criterios posibles para pensar la traducción de poesía. Entonces, como les decía, ese texto de Benjamin es importante en estos dos sentidos, por lo menos, porque Benjamin propone allí por lo menos dos principios. Uno es que no se traduce el sentido. El sentido es un punto imperceptible que se toca entre el original y la traducción para Benjamin. Y Benjamin dice, lo voy a citar, el sentido solo es rozado por el idioma como un arpa eólica por el viento. Ese era entonces el primer principio que aparece en ese texto y del que Benjamin extrae el enunciado, la traducción es ante todo una forma. Es decir, se traduce el modo de decir del texto o la manera de intencionar. Y Delfina proponía, ampliando esta fórmula, se traduce el modo de repetir del original. Y llamaba esto una literalidad productiva que no hay que confundir con literalización del texto. Literalidad que también Benjamin defendía en el sentido de una literalidad de la sintaxis para la traducción. El segundo principio importante de ese texto es la exigencia de la traducción contra el sentido común que sostiene la intraducibilidad. Y Benjamin decía que toda obra no solo contiene en sí una traducción, sino que la exige, porque en la traducción radica la supervivencia de la obra. Esto no quiere decir que la suma de todas las traducciones toquen el original, sino que el original y las traducciones participan ambos de una serie abierta que da actualidad al acontecimiento del sentido o al acontecimiento de la obra y que en términos de Benjamin es esa serie abierta lo que hace que viva la llama de la historia del texto y lo que sobrevive en las traducciones. Entonces esos dos textos, esos dos principios significaban una apuesta fundamental que creo que guió el trabajo de todos estos años, desde que un punto del que se desprendían infinidad de constelaciones teóricas posibles, que cada uno trabajaba en conjunto o por separado, y en encuentros y en desencuentros, y que articulaban, como les decía antes, siempre el pensamiento de la poesía con la poesía y a través de la poesía. Entonces, solamente para terminar, y quería hacer una mención a estos dos conceptos que orientan junto a la noción de partitura el título del libro, que son dos creaciones conceptuales de Delfina Muschietti y que son las nociones de mapa rítmico y partitura flotante. Lo que Delfina habla del encuentro del traductor con el texto como un encuentro en una escucha flotante, que retomando el término de Freud, y de ahí va a concebir la noción de plataforma flotante, que va a ampliar a partir de la noción de plano de inmanencia tomada de Deleuze. El mapa rítmico o partitura flotante, Delfina lo define como el eco de una respiración, el armado de una construcción rítmica que el traductor encuentra o desea como persecución de un fantasma.
Entonces esta plataforma flotante es un plano de abstracción donde moverse y donde describir esos movimientos, donde el traductor se mueve y pide pista, pero lo más importante es que esta plataforma exige la creación de un oído refinado, dice Delfina, citando a Emerson. Esta plataforma flotante como campo trascendental es la creación de la posibilidad de pensar otros planos que atraviesen el texto, planos que no se reducen a la lógica binaria ni del signo ni del significante, que son esos planos silenciosos o misteriosos, esa cantidad hechizada, para tomar una expresión de Lezama Lima, que el traductor debe traducir. Y desplazarse en ese plano horizontal implica abandonar lo coaccionado o lo dicho en función de lo que se hace en el texto, dice, de lo que hace el poema, es decir, de lo coactivo, por decirlo así. El traductor entonces, seguimos a Muschietti en el ensayo, debe desplazarse entre intensidades o cantidades intensivas, es decir, en un campo abstracto impersonal que ha llamado Muschietti plataforma flotante. Este campo nuestro, como dice Muschietti citando un poema de Girondo, es la posibilidad de captar la singularidad de un contacto vuelto poema o ese viento que dice el poema, según la expresión de Juan L. Ortiz tomada de su poema Siesta. El mapa rítmico, a su vez mapa y diagrama, contracalco y figura, apunta a la exigencia para el traductor de poesía de escuchar esos arcaicos ritmos, ese tarareo, antes que el pensamiento. Que el traductor se maneje con ese mapa rítmico quiere decir que se maneja, dice Delfina, entre tonalidades, patrones rítmicos, repetición, percatándose de ese modo de una involuntad del poema, esos aspectos misteriosos del sentido, esa cantidad hechizada, decía yo, que no deben normalizarse y que deben hacer estallar la lengua de llegada, forzando las formas de la lengua de llegada a la manera de las formas de la lengua del texto a traducir. Delfina ilustra esta involuntad del poema con un verso de César Vallejo, que voy a citar para cerrar, y que dice: «Quiero escribir pero me sale espuma». Y en otros versos dice también Vallejo: «Quiero decir muchísimo pero me atollo. No hay voz hablada que no llegue a bruma». Entonces, creo que para traducir esa intensidad y altura, como se llama el poema de Vallejo, el traductor debe traducir esa espuma, el traductor debe llegar a bruma, hacerse puma también y no dejar de ser atollo. Ahora le voy a dar la palabra a Walter y luego continuamos con el canto y la danza. Gracias. Bueno, gracias, Violeta. Y nada, tengo en mi mente algunas escenas de traducción de cuando nos reuníamos, y voy a empezar con algo muy así anecdótico. Cuando nos encontrábamos frente al aula del Instituto de Filología en 25 de mayo y empezamos a construir el grupo hace más de 10 años, donde algunos de los integrantes originales, cada uno, digamos, manejaba una lengua, francés, inglés, italiano y checo, y nos juntábamos a hacer un trabajo que empezó en principio con poesías contrastivas, con una traducción contrastiva de distintas traducciones, por ejemplo, del caso de Emily Dickinson, que teníamos en su original y en versiones en muchos idiomas, y empezamos trabajando ahí frente a un trabajo, digamos, de mesa que Delfina Muschietti dirigía. Y en verdad el devenir de ese trabajo luego nos llevó a repensar, un poco por la tensión, digamos, de las investigaciones, digamos, debidas al campo, digamos, académico, pero la verdad que hubo un devenir, digamos, de ese momento de pasar de la poesía, digamos, realmente contrastiva, como arrancamos, que podía ser, digamos, un poema original de Dickinson, un poema de Pasolini, y luego cada uno tomó, digamos, un camino específico en relación a la lengua, en relación a la constelación crítica que armaba, y también a esta para mí, elemento luminoso de Muschietti que nos dirige, que fue pensar la idea del traductor más bien como una figura, ¿no es cierto? Como una figura muy ligada a otras figuras de artista, a la figura del poeta, pero no, que sería bastante común en este caso, sino también a otras figuras que me parecieron muy avanzadas, y que en el momento que también fuimos juzgados, digamos, como proyecto de investigación, fueron muy valorados. La idea de pensar el traductor también como un escultor, pensar el traductor como un pintor,
traductor, pensar el traductor como alguien que reproduce un canto, o pensarlo también, digamos, en las formas, digamos, plásticas o del orden del cuerpo. Me parece que ahí hay un momento de un devenir donde algo de la investigación, digamos, del puro plano académico y con un trabajo que podía tener, digamos, una protohistoria o un antes, tuvo un devenir que fue, digamos, para mí como muy inmediato y que me sorprendió a mí mismo al interior, digamos, del grupo. Y ahí me vi en esta figura, digamos, de pensar la traducción y de pensar sobre todo la figura del traductor como esa interfaz, como esa suerte como de mediación privilegiada, ¿no es cierto?, en esta, digamos, intrincada naturaleza contradictoria del lenguaje. Luego cada uno de los integrantes del grupo tomó su camino y armó estas constelaciones, con las constelaciones bases que armó, digamos, Muschietti, que fueron, como dijo Violeta, muchas en nuestro caso. Pero bueno, en mi caso en personal, mi participación en el primer tomo y en los primeros 4 años o 5 años de trabajo tuvo que ver específicamente por mi adscripción, digamos, al mundo de la literatura francesa con los estudios de traductología, que es una palabra que mucho no nos gusta, al interior del grupo de Antoine Bergman y del poeta y traductor, digamos, el más grande traductor, digamos, de Shakespeare al francés, el poeta Yves Bonfoy. Y pensando a Bonfoy, me encontré con ver estos estremecimientos, estos fantasmas en el momento en que el traductor tiene que hacer, digamos, esa praxis, esa acción de traducción que lo coloca en un lugar donde todas estas figuras que cité del poeta, del escultor, del pintor, del que danza, del que canta, trabaja con esta idea que también la tomé mucho de Badiou, la idea de la sustracción, la idea del descartar. ¿Qué es lo que hay que descartar de la posibilidad polisémica de las palabras? ¿Cuál es la que el traductor elige para respetar, digamos, el mapa rítmico en un poema? Y siguiendo Bonfoy, para él las dos figuras, digamos, shakespearianas de alguna manera del traductor se ligaban sobre todo a esta idea que fue en un momento muy, muy crucial para nosotros, la figura del traductor pensada como un desdichado, ¿no?, en relación al famoso poema de Gerard de Nerval, el poema esotérico El desdichado, ese poema que analiza Julia Kristeva y que tiene que ver con estas dos figuras shakespearianas, la idea de que el traductor duda, igual que Hamlet, hasta que en un momento se transforma, digamos, de alguna manera en Otelo porque tiene una evidencia, rescata algo, ¿no es cierto?, de esa múltiple polisemia del lenguaje que tiene que rescatar y que tiene que elegir. Por supuesto que ese trabajo del traductor en estas tensiones entre Hamlet y en Otelo, ¿no?, entre la duda y la evidencia, tiene que ver sobre todo con un problema de máxima, que es el problema, digamos, definitivo con el cual nos encontramos, que es el problema de la forma, que definitivamente la idea de la traducción es un problema finalmente de la forma. Y si algo nos convocó de este trabajo es esa fundación, la pretensión, que en su momento pareció muy, muy, muy estrambótica de Delfina Muschietti, de fundar una escuela de traducción poética en el marco de la Universidad de Buenos Aires. Y para ello, vuelvo a decir que en este devenir que tuvimos, lo más interesante me parece fue la idea de que ella entendió que la traducción tiene que ver específicamente con un trabajo sobre la forma y con un trabajo sobre todo multidisciplinario o interdisciplinario, donde podía intervenir la historia, el psicoanálisis, la filosofía, la estética y la teoría literaria. Y todos los que fuimos conformando el grupo, cada uno tomó, digamos, distintas vertientes. En mi caso, como vuelvo a decir, se impuso el trabajo de Bergman y el trabajo de Yves Bonfoy. Y hay algunas nociones del trabajo de Muschietti que por supuesto que tuvieron, digamos, un agenciamiento o una interpelación mayor. Una de las nociones, digamos, algunas de las nociones que a mí más me interpelaron en mi trabajo de traducción, que como digo, tuve esta idea de que no solo traducir, por ejemplo, las poesías de Bonfoy, sino pensar la forma en que Bonfoy piensa la traducción o ver las constelaciones que el propio Bonfoy presenta. Por ejemplo, estas alusiones, digamos, shakespearianas en términos del trabajo mismo. Una de las nociones fundamentales fue la noción de fantasma, ¿no? La noción de ese elemento fantasmático, esa velocidad, esa polisemia, ese término que pasa muy rápido en el momento que el traductor está ejerciendo su trabajo y que tiene que ver con esta idea como de epifanía, como algo de surgimiento que tiene que evidentemente el traductor capturar en ese momento. Otra de las concepciones, digamos, fuertes de esta investigación fue el concepto de atención flotante, es decir, la idea de que el traductor está a la escucha de todas las polisemias, de todos los temblores de la lengua,
¿no? Escuchar, leer con una atención parejamente flotante para reconocer todas las intensidades, digamos, misteriosas de la lengua. Esta idea de flotación, muy pensada en términos de Mallarmé y en términos de su famoso poema de 1888, Un coup de dés, ¿no es cierto?, una tirada de dados. Y luego este concepto que tomó también Delfina de Jean-Luc Nancy, el concepto de la escucha, ¿no es cierto? La idea de la escucha flotante, una escucha, digamos, fuertemente atenta, fuertemente creativa, que va decidiendo, digamos, y va construyendo el concepto de partitura, el concepto de mapa flotante y el concepto de quantum formal. Esto parece, en términos digamos complejos, pero bueno, fue el decantamiento de todo un trabajo que se hizo y que en definitiva, más allá de este, digamos, sistema un poco deleuziano, rizomático, arborescente, tiene algunos, y en esto voy a caer específicamente mi trabajo en este libro, tiene que ver con algunos criterios básicos que Delfina me parece que planteó y que por lo pronto me parece que han sido una novedad en términos del Río de la Plata o de pensar la traducción de poesía específicamente, que es algo muy, muy particular. Voy a hacer una cosa que, bueno, nunca me salen enteros los números de lo que voy a, como dicen con los 325 apotegmas, que es lo que yo recogí de todos los 10 años de investigación, momentos de epifanía donde en la praxis misma de la traducción aparecía un sentido, aparecía un saber, aparecía un conocimiento, aparecía una experticia, un epitijí, ¿no es cierto?, un éxito. El epitijí es esa idea griega de lo que está por encima de la suerte, ¿no? El epitijí, esa cosa que no es la suerte del traductor, sino es un logro, digamos, después de un largo trabajo. Y bueno, voy a brevemente comentar algunos de los elementos que me parece que Delfina, junto con el trabajo del grupo, consolidó en relación a qué es, digamos, esta compleja tarea y misteriosa, por supuesto, de traducir poesía. En principio, Delfina dice, y nosotros planteamos, respetar la extrañeza del original, nunca neutralizar la lengua, ¿no es cierto? No neutralizarla y sobre todo no regionalizarla como un principio, digamos, fundamental. El segundo concepto era investigar el diálogo del poema original con otros poemas. Pensar que el traductor tiene que todo el tiempo reconocer la insistencia y la repetición, no solo en ese poema, sino todo en el conjunto y en la serie poemática, digamos, de ese autor elegido. Un tercer concepto es la idea de las posibilidades de los distintos tipos de traductor que nos iban apareciendo en el trabajo de investigación, que fue el traductor narcisista, el traductor que quiere aparecer más él que el texto en verdad original, o el otro traductor, digamos, detestable para nosotros, que era el traductor, digamos, que explica, el traductor que te explica la traducción, ¿no es cierto? No ceder nunca a la tentación, digamos, de explicar el original. Otro concepto de Delfina es investigar y aceptar el estado de la lengua del original. Reconocer los distintos estados de la lengua, que es otra experticia del traductor. Digamos, evidentemente no es lo mismo la lengua, digamos, española del siglo, digamos, del Quijote, la lengua del siglo XIX, española del siglo XIX en España o en Argentina. Digamos, la idea de reconocer los estados de la lengua y, en otro concepto, reconocer la geopolítica, digamos, de esa lengua y de esa traducción. Otro concepto era atender a las repeticiones fónicas y a las repeticiones de sentido. Estar muy, muy atento a esas repeticiones, digamos que son posiciones del poema prácticamente, y volviendo un poco a un concepto clave de Mallarmé, el concepto gráfico de la mise en page, la forma en que la palabra o el verso está colocado, digamos, en el orden de la página, ¿no? Que por otra parte es un concepto que nos acerca mucho a lo que nos pasa, digamos, con las pantallas, esta idea de dónde está colocada la palabra, dónde está colocada la estrofa, dónde está colocado, digamos, un estribillo, etc. Reconocer qué está presente en el original, qué es lo que trae ese original, y acá hubo, porque también debo decir que hubo mucho debate al interior de nuestro grupo respecto de que a veces no estábamos todos completamente de acuerdo con algunas teorías de Delfina, y evidentemente ella también nos permitió, digamos, algunos caminos que no eran específicamente los que ella definitivamente iba trazando. Uno de los conceptos clave fue si compartíamos o no el concepto, por ejemplo, de original, ¿no? La idea de que existe un texto original, había algunos de nosotros que planteaban que podía pensarse en un concepto un poco más abierto, en un concepto más ligado al francés como l'originel, la idea de un texto originario, que en verdad no hay un texto original, sino que en verdad hay un texto originario. Y a todo esto hubo debates al interior del grupo respecto de tomar una nomenclatura
¿no? Ya dije que no nos gustaba el concepto de traductología, tomar una nomenclatura que nos incluyera respecto de estos conceptos de lengua A, lengua B, lengua 1, lengua 2, lengua de partida, lengua de llegada. Tuvo un problema, digamos, de nomenclatura en el cual hicimos, digamos, acuerdos o consensuamos acuerdos que, sin embargo, no impidieron que cada uno pudiera tomar también un camino personal. Otro concepto de Muschietti es establecer la coherencia del trabajo, la posibilidad, digamos, la responsabilidad que tiene el traductor de que cuando repite una palabra en la lengua de partida debe seguirla y debe advertir esas connotaciones y debe construir, digamos, una serie, digamos, coherente y cohesiva. Y para terminar, jamás corregir el original, ¿no es cierto?, proponiendo una palabra que suene mejor. ¿No es cierto? Que uno lee traducciones donde hay traductores que también caen, digamos, en estos devaneos tremendos. Bueno, para no cansar, lo que yo propuse fue un texto donde lo que hice fue recoger todas las anotaciones, casi una suerte como en los textos antiguos, los viejos comentarios, ¿no? El escolío, las cosas que se escribían al margen de textos críticos, de traducciones, de lo que Delfín iba diciendo, de los compañeros iba proponiendo, y me quedó esta cifra un poco extraña de 325 apotegmas, ¿no? Que son sobre la traducción o sobre la figura del traductor. Y el concepto de apotegma que yo trabajo es un concepto griego, ¿no?, que no estaba librado de la idea de humor, ¿no es cierto? El apotegma tiene una idea de, en la suma de la lectura de los distintos apotegmas, puede haber apotegmas que pueden contradecirse entre ellos, ¿se entiende? Y pueden establecer, digamos, sistemas que no están ligados unos con otros, ¿no? Y también una palabra que, bueno, también va a tener mucho que ver con una idea, acá que está Lucas, beckettiana, ¿no? El concepto del apotegma entendido como aporía, que finalmente este trabajo que hicimos de más de una década también nos colocó muchas veces con el concepto de aporía, que la traducción también era una suerte como de imposible que nosotros quisimos de alguna manera capturar. Bien, y ahora me leo. Algunos apotegmas pueden tener la forma de la aporía, otros la asumen fruto de la confrontación con las demás aserciones propuestas. Si entendemos que algunos problemas teóricos y de método de la traducción pueden, en muchos casos, asumir la traducción o la paradoja, cada uno de los apotegmas deberá ser entendido en toda su posibilidad especulativa. Con Benjamin, el carácter en parte simbólico y especular de los estudios sobre la traducción de poesía reconoce una práctica espinosa, pero que a la vez genera un episteme impar sobre el hecho lingüístico y sobre la debatida cuestión asumida por nosotros como objeto de estudio en torno al fenómeno de la expresión poética en traducción. Estos 325 apotegmas no solo provienen de los títulos y autores leídos, sino también en muchos casos de epifanías, ¿no? ¿Acaso modo de figuraciones que la práctica y la reflexión sobre la traducción imbricadas nos suelen ofrecer, recopiladas y relevadas de notas al margen, borradores, cuadernos de traducción que acompañaron nuestras jornadas? Algunos apotegmas aquí propuestos no pueden prescindir de autoría, tienen nombre de autor, ya que conforman las postulaciones centrales de sus autores y el pensar fundante de la propuesta teórica de Muschietti, con recurrencia de algunos conceptos que ya dije y ahora repito: ritmo, forma, repetición, fantasma, mapa rítmico, escucha flotante, modo de decir, y otros términos adyacentes tomados de otras postulaciones críticas que refuerzan de manera central el acercamiento que hemos emprendido hace ya más de 10 años para develar aún más la siempre compleja relación con el otro textual. Y ahora voy a leer, no los 325, quédense tranquilos, aparte hay que comprar el libro, va a ser el momento menos elegante de la noche, pero bueno, les propongo que lo consigan. Voy a leer algunos. El traductor es el alojado en los laberintos de la lengua. La traducción deberá estar acompañada de ensayos, de traducciones de ensayos, de críticas, de reflexiones, de talleres de traducción. Traducción es escritura y reescritura. El traductor es un poeta que bucea en los arcanos del verbo. La verdadera traducción toca el corazón mismo de la lengua. Toda traducción pone en juego una teoría del lenguaje. Toda la tradición se reescribe en cada traducción. La traducción debe poner en funcionamiento una teoría de la frase. La escucha atentísima de las múltiples tradiciones poéticas
hace del traductor un poeta. En traducción, la frase no se traslada, debe instaurarse. Toda traducción pone en juego una teoría de la literatura y termino con uno de Muschietti. La teoría de la traducción, palabra por palabra, debe ser abolida. Lo que se traduce es el ritmo. Gracias. Bueno, ahora los dejamos con Celeste. Hola. Bueno, lo que yo traje para compartir con ustedes se produjo, digamos, en el marco de los grupos de investigación. Recién cuando hablaba Walter, pensaba un poco cómo me acerqué o cómo fue que conocí la propuesta de Delfina, y fue en un seminario en el que ella, a diferencia de la mayor parte de los seminarios de la facultad, que no se produce un trabajo, un ejercicio, digamos, práctico, este era un seminario de traducción de poesía en la que efectivamente hacíamos traducciones en el seminario y trabajábamos contrastando textos. Me acuerdo cuando trabajamos las traducciones de Emily Dickinson y estudiábamos, por ejemplo, cómo la tradujo Silvino Campo, y notábamos, por ejemplo, que los poemas eran 3 veces más largos, ¿no? que los de Dickinson. Y eso es cierto, o sea, que sí surge de un contacto con una práctica y con un trabajo con los textos. Y lo que yo traje son 4 poemas musicalizados que forman parte de lo que estuve trabajando con el grupo a lo largo de los años. 2 poemas son de una poeta brasileña, Adélia Prado, otro es de una poeta norteamericana, Alice Walker, y el último de una poeta portuguesa, Ana Chaves. Y la búsqueda, digamos, de esta musicalización surge, o esto surge un poco primero a partir de querer aprenderme los poemas de memoria, ¿no? Yo estaba traduciendo, son poemas muy breves, ya los van a escuchar. Bueno, uno es un poco más largo, pero los 2 primeros son muy breves. Yo quería aprendérmelos de memoria y yo tengo muy mala memoria, así que me los olvidaba y me frustraba. Entonces me di cuenta de que para acordármelos los cantaba, los tenía que cantar. Y así me los acordaba y así me aprendí un montón de poemas, que es como los llevo conmigo siempre, ¿no? Los pienso, los tengo como melodías. De todos esos poemas que aprendí así, cantándomelos, algunos fueron tomando un poquito más de forma de canción, agregando un poquito de guitarra, y hoy con Sebastián, que me va a acompañar en la percusión, los terminamos, digamos, de armar un poco más estos 4 que vamos a presentar. Y bueno, la idea, espero que les guste, es como compartir un poco el resultado de esta búsqueda que partió desde un lugar muy íntimo, digamos, ¿no? Y yo habitualmente no canto en público. Así que para mí es una situación excepcional, pero bueno, ojalá que les guste el resultado, que les sirva. Y a diferencia de lo que dicen en la televisión, no hagan esto en sus casas, la idea de esto y de lo que escribí en el ensayo que aporté es todo lo contrario. Háganlo en sus casas, que está re bueno y es divertido, y cántense los poemas y apréndanselos así, que está buenísimo. Bueno. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado, alaranjado brilhante. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda laranja brilhante. Por muito tempo moramos
muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amaneciendo. Ta 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 ta. Una ocasión papá pintó toda la casa de anaranjado, anaranjado brillante. Una ocasión papá pintó toda la casa naranja brillante. Por mucho tiempo vivimos, por mucho tiempo vivimos en una casa, como él mismo decía, constantemente amaneciendo. Ta 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 Hoje estou velha, como quero ficar sem nenhuma estridência, sem nenhuma estridência. Dei os desejos todos por memória e rasa xícara de chá. Dei os desejos todos por memória e rasa xícara de chá. Hoy estoy vieja, como quiero quedar sin ninguna estridencia, sin ninguna estridencia. Cambié todo deseo por memoria y una tacita de té. Cambié todo deseo por memoria y una tacita de té.
its heart, who finds her man delicious but not rare, who sucks the juices drop by drop and bloody chin greens like a god, like a god. Never offer your heart to a hard gravy lover. You're a suit of verses and heart consumed. He will sop up your grave with bread and send it shuttling from side to side in his mouth like bubble gum. If you find yourself in love with the person who eats hearts, there's things you must do. There's things. Freeze your heart immediately. Let him next time he examines your chest find your heart cold, flamed and unappetizing. Refrain from kissing, lest him revenge dampen the spark in your soul, in your soul. Now sail away, 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 away to Africa, where holy women await you on the shore. Long having practiced the art of replacing hearts with gold and song, with gold and song. Bueno, y esta última, que es de inspiración portuguesa, ya lo van a notar. Los especialistas en la lengua portuguesa se van a dar cuenta de un detalle, que a ver si me sale. Y si no me sale, bueno, se van a disculpar. ¿Qué? Boa noite, meu menino, dou-te beijo pequenino em cada pestana tua, enquanto olha para nós a lua. Boa noite, meu menino, dou-te beijo pequenino em cada pestana tua, enquanto olha para nós
invejosa por não ter boca, invejosa por não ter boca para beijar a tua, para beijar a tua. Boa noite, meu menino, olha a estrela, diz bem-vindo. Deixa a noite entrar na rua, dentro da casa a luz está no ar. Boa noite, meu menino, olha a estrela, diz bem-vindo. Deixa a noite entrar na rua, dentro da casa a luz está no ar. E no escuro acendeu os dedos. 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 Que yo relacionaba con la emergencia del solo de danza, es el tema del ensayo del libro, que bueno, está ahí, se puede leer. Y me pareció que para esta muestra era más interesante que hablar sobre el ensayo, bailar un solo. Danza en solo sería, tiene que ver con una especie de cita con el pasado, cosa bien benjaminiana, ¿no? Actualización, la cita con el pasado, una cita. Para colmo vinimos con Celeste a ver un poco cuál era el espacio de la muestra y de repente, bueno, apareció este lugar y este piano, o sea, la escena histórica del solo. El solo es una forma artística que aparece a comienzos del siglo XX en la danza, con la figura de Isadora Duncan, que es muy famosa, pero por ahí es muy famosa por mi vida, ¿no? La autobiografía, la leyenda de Isadora, y no por ahí la importancia que tiene el pensamiento de la danza y del cuerpo. Y buceando un poco en esa emergencia benjaminianamente, con el concepto de traducción, en términos de una traducción vinculada, como está en Benjamin, a la dimensión histórica, ¿no? La traducción es inevitable porque la traducción tiene que ver con la transmisibilidad, con la supervivencia, ¿no? Y no es la obra exactamente, sino que además de la obra está ese vínculo con la obra, que es clave para el traductor. Sin ese vínculo vital no hay traducción posible. Y en esa, digamos, y en esa pista un poco lo que encontré en Isadora es la recuperación de una danza que decía ella era del pasado pero también del futuro, que estaba vinculada a los griegos, a la búsqueda del coro griego. Y en esa búsqueda también arqueológica, Isadora encuentra bueno, que solo están los poemas, que solo está la palabra, que ya la música no existe, ni tampoco la danza. Entonces que en el ritmo de las palabras
al ritmo de las palabras podía aparecer como una especie de friso de imágenes que ella completa después con una gran observación sobre la estatuaria griega, ¿no? Las formas y los movimientos, y así ir componiendo. Ahora, la clave está, que es un poco el pie que deja flotando en el ambiente celeste, la música. La música romántica para Isadora es el lugar donde queda alojado los movimientos del cuerpo, ¿no? La danza durante el siglo XVII, XVIII, XIX es una danza donde el cuerpo va a tomar una forma que está como por fuera, ¿no? Hay primera, segunda, tercera, primera posición de brazos y piernas, y hay que ir y, digamos, el cuerpo como materia, adoptar una formalidad que está afuera, ¿no? Todo es una gramática bastante parecida a la del idioma. Y un poco en esa contraposición la idea es recuperar la vivencia, lo que yo llamo la supervivencia poética en la danza, comienzos del siglo XX, ¿no? Que es un momento de mucha crisis y del cambio del estatuto de la obra de arte, ¿no? La obra de arte es un espacio, es un momento de vinculación fundamental, como la que tiene el traductor con la obra de arte, que elige traducir, y eso es con lo que está roto. Y en el solo lo que aparece justamente en esa búsqueda de recuperar esa unidad perdida, aparece el cuerpo. Porque, bueno, en la danza de Isadora, la danza que ella inaugura, el cuerpo humano es el medio inexpresivo. Ella va a decir de una manera así, que ya no sé si podríamos afirmarlo, la danza puede expresar el espíritu humano, ¿no? La humanidad toda. Pero bueno, en la idea de esa frenética búsqueda aparece una forma totalmente novedosa, que es la del solo de danza. Quizás que estemos más acostumbrados a verlo, y esta vinculación con la música que yo quiero acá intentar, como Celeste, ¿no? Intentar a ver qué pasa, tiene que ver con que la música despierta. No es bailar con la música, al ritmo de la música, o hacer, si la música hace ting, uno hace ting, sino que en definitiva se trata la música que invade, nos emociona directamente, que tiene un canal privilegiado para entrar. Esa música despierta, y tomando un poco el concepto de Delfina, el mapa rítmico de la danza, ¿no? Es una lógica del sentir, de la sensación, y donde el movimiento puede de alguna manera encontrar su forma en un devenir. En realidad no hay mapa, porque no hay coreografía, lo que hay es un gesto que puede llegar a nacer y que uno toma ahí esa energía si lo logra. O sea, la danza no está asegurada, puede ser que aparezca. Bueno, voy a hacer una canción de Henry Martínez, me va a acompañar Alejandro Manzoni en el piano, en este hermoso piano.
Se acabó.